El siguiente video es un breve resumen de la unidad 1, funciones polinomiales, de la materia de Matemáticas 4. A continuación se presentan los temas de la unidad. Propósito: estudiar las funciones e introducir los conceptos de dominio y rango. Entender la relación entre la expresión algebraica de una función polinomial y su gráfica. Una función es una relación 1 a 1. Por ejemplo, en la velocidad hay una relación entre la distancia y el tiempo. Al hablar de la gráfica de una función polinomial, es necesario conocer los términos dominio y rango. Dominio: todos los posibles resultados de la variable independiente o eje de las x. Rango: todos los posibles resultados de la variable dependiente o eje de las y. Una función polinomial es una relación 1 a 1 en términos de suma, resta y multiplicación. Se expresa con polinomios, que son expresiones compuestas de dos o más términos algebraicos. El exponente mayor o grado de una función nos indica la forma que tendrá su gráfica. Por ejemplo, en esta función de segundo grado, su gráfica será una parábola. En grados impares, la gráfica tendrá esta forma. Y en grados pares, esta. Cuando aumenta el exponente, la gráfica se hace más plana. Otras características de la función polinomial son: los coeficientes son números reales, los exponentes son números enteros no negativos, y las funciones cuadráticas también son funciones polinomiales. Para saber si una gráfica es una función o una ecuación, se deberá de trazar una línea vertical, la cual deberá tocar en un solo punto de la gráfica. Transformación de funciones polinomiales. Habrá un desplazamiento vertical de la gráfica de una función si a dicha función se le adiciona o se le sustrae un coeficiente. Y habrá un desplazamiento horizontal de la gráfica de la función si se le agrega o se le sustrae un coeficiente a la variable x. Habrá una elongación o comprensión vertical de la gráfica de la función si se le agrega un coeficiente a la variable x. Además, la posición de la gráfica de la función dependerá del signo de esta. Se puede construir una función polinomial a través del teorema del factor, que dice que si r es una raíz cero o solución de una función, entonces la expresión x menos r es un factor de dicha función. Se puede construir a través de raíces, factorizando y utilizando el teorema del factor, obteniendo así nuestra función polinomial, la cual se podrá graficar tabulando. En la división larga de polinomios, el dividendo será el polinomio de grado mayor. El divisor puede ser otro polinomio de grado menor al primero, o bien puede ser un factor de la raíz del dividendo. El procedimiento para realizar esta división es básicamente el mismo que el de la división tradicional, solamente que esta vez en vez de multiplicar y restar coeficientes, también haremos lo mismo con polinomios, aplicando leyes de los exponentes. En la división sintética, el dividendo serán los coeficientes del polinomio, en orden descendente, incluyendo los que no se encuentran, en este caso x cuadrada. El divisor será la raíz del dividendo. Se procede a colocar el primer coeficiente debajo de la línea. Este se multiplica por la raíz. El resultado se colocará debajo del siguiente coeficiente, y se aplican leyes de signos. El resultado se colocará nuevamente debajo de la línea, y así sucesivamente. Una vez obtenidos los resultados, el último coeficiente se considerará como el residuo. Al resto se le agregarán las mismas variables que al principio, solamente que de un grado menor. Teorema del residuo. Si un polinomio se divide entre el factor de su raíz, entonces el residuo será el polinomio en función de su raíz. Al terminar la división y obtener el residuo, se expresa el teorema y se sustituye. Análisis de una función polinomial. Cuando el número de raíces repetidas es par, la gráfica no corta el eje de las x. Cuando el número de raíces repetidas es impar, la gráfica corta el eje de las x. Si las raíces son números complejos, no corta el eje de las x, es decir,
Una función polinomial de grado n tiene n de raíces. A continuación se muestra la gráfica de una función acerca del interés en la música electrónica, en intervalos del 0 al 100 y del 2004 al 2019. En ella se puede ver que es una parábola, que es una función polinomial par, debido a que es de sexto grado, que asciende y que en su concavidad el punto mínimo fue en el año 2010, además de que no tiene raíces. Conclusiones. Las funciones polinomiales logran expresar una relación entre dos variables. Dicha relación, al ser trasladada a una gráfica, se entiende su propósito ya no solo matemáticamente, sino también su aplicación para diferentes tópicos.